nuevamente la temporada de calor en nuestra región y planificar con tiempo parece ser la receta perfecta para unas vacaciones más accesibles y menos costosas. Según asesores de turismo, los costos pueden inclusive duplicarse en las temporadas altas. De ahí la importancia de la planificación. Estados Unidos, Brasil, Italia, Suecia, China. Probablemente el sueño de la mayoría de las personas es poder recorrer el mundo, aunque muchas veces esto parece imposible teniendo en cuenta los altos costos de estos viajes. Pero realmente esto es más accesible si es que se tienen en cuenta algunas recomendaciones. Comprando con mucha antelación consigue mucha mejor oferta la persona, ¿verdad? Eh, Tanto las compañías aéreas como las cadenas hoteleras y las mismas agencias de viajes, obviamente que al armar un paquete o un producto ya lo lanzamos con mucha antelación. No estamos esperando a última hora porque a última hora van subiendo los costos. Los dos puntos principales de un buen viaje son el alojamiento que uno escoja dónde quiere ir realmente a dormir. Si quiere estar en una playa, bueno, identificar el lugar. Hoy día con tanta facilidad de internet podemos ver imágenes de la playa, del hotel, de las atracciones que hay en torno a la ubicación del lugar. Entonces elegir dónde, identificar a qué lugar uno quiere ir, ¿verdad? Y por el otro lado, que la parte de alojamiento, está la parte de transportación, que sería elegir o me voy vía terrestre, en bus de línea regular, o me compro un paquete de excursión ya armado. Los destinos de playa son los favoritos para el paraguayo, posiblemente por su situación de mediterraneidad. En estos lugares existe también una oferta de hospedaje que ha ido variando, ofreciendo posibilidades al alcance de todos. Y con buen servicio, o sea, la parte buena siempre es buscar buen servicio, ¿verdad? O sea, aquella persona que busque una posada turística o un hostel o incluso casas de familia. Hoy día hay páginas web que venden servicios de alojamiento. Así como uno encuentra hoteles de lujo con resorts y ultra all inclusive, con todo, ¿verdad? Entonces tiene la variedad de escoger, pero eligiendo con tiempo, ¿no? La recomendación está hecha. Según Víctor Pavón, hoy mismo se pueden conseguir paquetes de 8 días a la mayoría de los destinos de playa de Sudamérica por unos $500. Pero a medida que avanza el año, el costo podría inclusive duplicarse.